Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según sea la hora que están ustedes viendo este video. Bienvenidos a la segunda parte del módulo 2, las herramientas del gobernante. Vamos a profundizar aquí un poco sobre gestión pública, descentralización e instrumentos. Este video en particular vamos a ver descentralización y competencias territoriales. ¿Cuáles son los contenidos? Primero, pues unos conceptos básicos sobre la descentralización y de las entidades territoriales. Segundo, me parece muy interesante que ustedes, conozcan, seguramente además muchos de ustedes lo saben, para los que no, pues aquí lo tienen, y para poder conversar seguramente en el encuentro sincrónico acerca de las categorizaciones y entornos de desarrollo. Y por último, vamos a revisar las competencias de las entidades territoriales. Sobre los conceptos básicos, pues la idea es revisar qué es esto de la descentralización, qué es una entidad territorial, qué comprende su autonomía, qué otras formas de organización territorial existen. Inicialmente, y esto es, a partir de la Constitución Política, a partir también de lo que dice el Departamento Nacional de Planeación, a partir de lo que señala la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la 1454 del 2011, nosotros podemos señalar que la descentralización es un proceso mediante el cual se busca transferir poder de decisión y responsabilidades desde un nivel central hacia unidades descentralizadas, es decir, alejadas del centro, de manera que se promueva una mayor capacidad de planeación, de gestión y de administración de sus propios intereses. ¿De quiénes son sus propios? De las entidades territoriales, garantizando por parte de la nación los recursos necesarios para su cumplimiento. Esa es la línea estratégica y eso es lo que está pensando el país en materia de descentralización desde sus apartados, constitucionales y legales. Ahora bien, pongamos claridad en algo, y es que hagamos claridad en algo. Una entidad territorial es aquella que goza de autonomía, artículo 287 de la Constitución, para la gestión de sus intereses dentro de los límites constitucionales y legales. Y en tal virtud, dice la Constitución, tiene los siguientes derechos. Una entidad territorial reúne tres grandes asuntos, tres grandes aristas asociadas a estos derechos. Primero, una arista o un elemento político. Gobernarse por autoridades propias. ¿Eso qué quiere decir? Pues los municipios se gobiernan por autoridad propia porque nosotros, los ciudadanos, habitantes de un municipio, elegimos a nuestros mandatarios cada 4 años, ¿cierto? Que son nuestros alcaldes, pero también a los gobernadores y gobernadoras, ¿no? Los departamentos, que hacen parte de la jurisdicción de los departamentos. Entonces, una entidad territorial es aquella que se gobierna por autoridad propia. Porque no se pueden confundir, por ejemplo, en este caso, una entidad territorial con una región administrativa y de planificación. No sé si alguno o alguna lo ha escuchado, la famosa RAP, ¿no? RAP, porque las RAP no se gobiernan por autoridades propias, ¿no? Segundo elemento, administrativo. A las entidades territoriales les corresponde ejercer las competencias que les son asignadas. Y un criterio fiscal. Deben administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y también, por supuesto, participar en las rentas nacionales. Sin embargo, miren acá lo interesante. Aquí les traje un mapa de una tipología que se está estableciendo para Colombia porque no es muy claro, si uno piensa solo Colombia en la división político-administrativa de entidades territoriales, es decir, de los 1.102 municipios y de los 32 departamentos, pues esto no nos da cuenta de manera clara del panorama del país y de sus dinámicas regionales y territoriales. La profesora Naidu Duque recientemente señaló lo siguiente en un artículo, dice: en Colombia las entidades territoriales cuentan con funciones propias y autoridades para tomar las decisiones de su territorio, claro, pero en la mayoría de los casos los recursos son insuficientes. Por ello, aunque la Constitución reconoce la autonomía territorial, no la garantiza,
en especial porque no garantiza que los recursos coincidan con el nivel de responsabilidades que son asignadas a estas entidades territoriales, conduciendo a la existencia de autonomía a niveles demasiado bajos e insignificantes. Ahora vamos a ver esos mapas con más detenimiento. Entonces, ¿qué pasa con esto de la autonomía territorial? La autonomía es la capacidad de manejar los asuntos propios, ¿cierto? Es decir, aquellos que le conciernen al ente territorial como tal, ¿cierto? Con una libertad que está delimitada por la Constitución y la ley. Pero entonces, si es la capacidad de manejar los asuntos propios, de ahí se desprende algo, y es que la toma de decisiones está sujeta también a la capacidad que tenga la entidad para financiar dicha decisión con sus propios recursos. Y en ese sentido, entonces, empieza a aparecer esta palabra que es tan interesante, que es el tema de la dependencia. Las entidades, la dependencia y las brechas también entre territorios. Entre mayor dependencia tenga un ente territorial frente a los recursos que provienen de la nación para financiar las necesidades de su población, pues menor autonomía territorial. Entonces, ¿por qué es importante descentralizar? Por supuesto, porque la implementación de políticas públicas se hace mucho más ágil y eficaz, debido a que estas autoridades locales responden y están más cerca a los problemas y demandas de la comunidad. De ahí la importancia de las agendas que ustedes están promoviendo. Segundo, ¿por qué descentralizar? Porque nos da puntos de comparación entre entidades territoriales y eso propicia de cierta manera una competencia saludable y aumenta las posibilidades de innovación en la solución de problemas, ¿no? Por ejemplo, sur del Tolima, hay una suerte de economías a escala que se pueden generar, de ideas supramunicipales, agendas supramunicipales que pueden enlazarse entre municipios, o puede haber, en términos de comparaciones, diferencias, y esas diferencias pueden ser plus, justamente para aumentar las posibilidades de innovación. Por ejemplo, entre la diferencia que hay, por ejemplo, entre la región Pacífico y una región llanera, por darles un ejemplo, ¿no? La descentralización, además, esto lo señala Brennan y Buchanan, es algo muy interesante, y es que la descentralización controla el tamaño del gobierno nacional y limita su expansión, ¿no? Entonces, un país descentralizado, digamos que hay unas versiones en la literatura sobre la descentralización que marcan fuertemente la apuesta por democratizar los territorios y las administraciones públicas, justamente descentralizando. Ahora bien, hay otras formas de organizaciones territoriales, no solo los departamentos y municipios. En Colombia, por ejemplo, ojo que aquí no estoy hablando de entidades territoriales, ¿no? Estoy hablando de formas de organizar un territorio. Por ejemplo, aquí en Cali, desde donde les hablo, por ahora estamos divididos en comunas y en corregimientos, pero recientemente, hace 1 año y medio, se expidió una ley que nos convierte en distrito, y eso nos va a generar la posibilidad de dividir nuestro territorio en localidades, entre otros muchos cambios. Hay otros departamentos que decidieron dividirse en provincias. Hay departamentos donde hay territorios indígenas, donde hay territorios colectivos, hay áreas metropolitanas, hay asociaciones de municipios, hay asociaciones de departamentos. Está con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, se posibilitó la asociatividad territorial. Ya existía en Colombia la asociatividad territorial, pero digamos que se profundizó y aparecieron otras formas de asociatividad, como las regiones de planificación y gestión, RPG, como las RAP, las regiones administrativas de planificación, que son entre departamentos, las provincias administrativas y de planificación, entre municipios, y la Constitución sí dejó una posibilidad en un artículo, y es que las regiones se conviertan en entidades territoriales. Eso no está legislado aún en Colombia, no hay ninguna red en Colombia aún. ¿Por qué? Porque si las regiones avanzan hacia entidad territorial, entonces tendrían que contener los 3 criterios antes anunciados: gobernarse por autoridad propia,
por ahora no tenemos gobernadores regionales, no hay ninguna legislación al respecto. Participar de las rentas nacionales, administrar los tributos y generar, digamos, las competencias que se les asigne la ley. Entonces, la Constitución dejó la puerta abierta para pensar en las regiones como entidad territorial, pero al respecto no se ha legislado. Bueno, este panorama muy amplio sobre la descentralización nos lleva a un tema muy concreto que quería conversar hoy, y es este de las categorizaciones y de una nueva metodología que es entornos de desarrollo. Nueva, digo, eso hace un par de años, digamos, que se empieza el DNP a avanzar en esto. Las preguntas son: ¿por qué categorizar? ¿Por qué no es suficiente pensar el país en municipios y departamentos? ¿Por qué es importante pensar en categorías? ¿Cuáles son esas categorías de particularmente la Ley 617, la 1551, y en qué consiste esta nueva metodología de entornos de desarrollo? Muy bien, ¿por qué categorizar? Número uno, porque las categorías, digamos, si un municipio es categoría 5, 6, o es categoría especial, o es categoría 1, 2, etcétera, ¿no? ¿Por qué esas categorías? Bueno, porque se espera que se mejore la capacidad de respuesta del Estado en la provisión de bienes y servicios sociales. Cuando se establecen unas tipologías y unos niveles de categorización, se puede focalizar, ¿no? Focalizar la atención. Segundo, porque también se reconocen en ese sentido potencialidades y por supuesto se reconocen también limitaciones y brechas en las entidades territoriales y entre las entidades territoriales. Tercero, y derivado de eso, la categorización lo que hace es un reconocimiento de la existencia de desequilibrios entre las regiones interregionales y ve esos desequilibrios como un obstáculo para el desarrollo. Ojo, aquí es algo interesante, y es que de hecho uno no podría pedir descentralizar per se, porque sí, ¿no? Hay intentos de descentralizar pueden agravar la situación de desequilibrio de algunas entidades. Una entidad territorial pequeña, ¿no? De pequeña población, entonces de pequeña recepción de impuestos, pues no puede pedir que la nación le entregue más y más competencias, porque no va a tener esta capacidad justamente de responder y puede generar más desequilibrio. Si la nación entrega competencias, pues también tendría que entregar recursos y habría que pensarse todo esto con mucho cuidado. Por eso las creaciones de nuevos municipios se deben pensar con muchísima atención. Y por supuesto, categorizar permite pensarnos una mirada que pase de lo sectorial, ¿no? Entonces, de la política educativa nacional, por ejemplo, el sector educativo, pasar de ese enfoque sectorial a uno territorial. ¿Por qué? Porque es distinto, y justamente ustedes lo viven, y es lo que han estado conversando durante todos estos años, y es que una cosa es la educación en Santiago de Cali, ¿no? Otra cosa es la educación probablemente en el sur del Tolima. Una cosa es la educación en el sur del Tolima, área casco urbano, y otra cosa es la educación rural. Otra cosa es la educación, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, otra cosa es la educación en territorios indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, esas categorizaciones permiten justamente pasar de esos enfoques más sectoriales a unos que incorporen los enfoques territoriales. ¿Qué regula estas categorizaciones por ahora en Colombia? Pues primero, la Constitución del 91. Segundo, la Ley 136 pues introdujo las bases de la categorización territorial, es la de regímenes municipales, pero particularmente quiero contarles sobre la Ley 617 del 2000 y la Ley 1551 del 2012. Estas leyes establecen las categorizaciones en función básicamente de dos criterios: la población, es decir, el tamaño de la población, y los recursos. ¿Qué dice la Ley 617, que es la que está rigiendo en este momento? Que hay unas categorías municipales. Hay una categoría especial, hay una categoría primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, para el caso de los
municipios, ¿no? ¿A qué corresponde la especial? Pues son municipios con más de 500.001 habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación que obedecen a más de 400.000 salarios mínimos, ¿no? Y así las categorías. Un municipio categoría sexta, estamos hablando de población menor a 10.000 habitantes y con menos de 15.000 salarios. Estas categorizaciones son importantes porque a su vez establecen, depende de la categoría en la que esté el municipio, establece los límites de gasto. Entonces, los límites de gasto en función de los ingresos corrientes de libre destinación. Entonces resulta que los municipios con categoría especial no pueden sobrepasar más del 50% de la relación entre gastos de funcionamiento y sus ingresos de libre destinación. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, en términos muy, muy sencillos. Y es, mire, usted tiene unos ingresos corrientes de libre destinación. Para las categorías especiales, usted tiene que ser muy juicioso y generar mucha mayor inversión social, porque solo hasta el 50% puede ir para funcionamiento. ¿Funcionamiento qué es? Pues la nómina, aseo, papelería, ¿no? Sobre todo la nómina, funcionamiento. Categoría cuarta, quinta y sexta, pues se consideran municipios muy pequeños que probablemente, es altamente probable, que mucho de su recaudo y de sus ingresos corrientes de libre destinación, pues tengan que irse para justamente operar, para funcionar, no todo para inversión, porque no tendrían la capacidad, por supuesto, de operar. La 1551 establece algún criterio diferente y es que determina que ya no opera las categorías de especial a sexta, sino que las reagrupa en función de grandes municipios, municipios intermedios y municipios básicos. Sin embargo, sigue sin resolver la idea de ser más focalizados con la atención y de territorializar la mirada de la gestión pública. ¿Por qué? Porque miren, el resultado de la 1551, el resultado de hace un par de años es que de los 1.101 municipios, 1.011 siguen estando en categoría quinta y sexta, es decir, municipios básicos, 63 en intermedios y grandes municipios en 27. Eso sigue sin dar lugar a las posibilidades de ser más detallista en la formulación de políticas, ¿no? Reconocer dónde es que está la brecha. Esto no dice realmente nada acerca de Colombia. No dice mucho, solo su población y solo en términos fiscales, ¿no? Eso es básicamente lo que nos arroja, y efectivamente el DNP empieza a reconocer eso y dice, sí, estas categorizaciones han sido útiles, sobre todo para controlar los gastos de funcionamiento, porque finalmente lo que les contaba, las categorizaciones imponen un régimen, unos topes para gastos de funcionamiento. Sin embargo, no permiten diferenciar las características de los entornos de desarrollo de esas entidades territoriales. Miren ese mapa, el primero que está casi todo amarillo, es la categorización de la ley 1551 y por supuesto pues un mapa así es muy difícil para un planeador de gestión pública, para un formulador, poder orientar políticas pertinentes para los territorios, ¿no? No hay cómo diferenciar qué para quién. De ahí que se desarrolle y se apueste por una metodología que es la metodología de entornos para el desarrollo, que es la del mapa que tienen al lado. Y miren que ya se diversifica un poco más ese mapa. ¿En qué consiste? En establecer entornos de desarrollo robusto, intermedio o incipiente, en función de las siguientes variables, si se quiere. Primero, condiciones de vida. ¿Qué tiene en cuenta? Pobreza multidimensional. Miren lo diferente. La vez pasada las categorizaciones era población y los ingresos corrientes del municipio. Esta vez están ya preguntando por condiciones de vida de los habitantes. 2. Preguntan por seguridad. En seguridad la miden con varios indicadores. Allí algunos ejemplos. Por ejemplo, tasa de homicidios, tasa de hurto por cada 1.000 habitantes, ¿no? Área de cultivo de coca. Potencial económico, cuál es la estructura productiva o económico-productiva, el tema de la
de competencia e innovación, ciencia, tecnología, los ingresos, por supuesto, del municipio, del departamento, el medio ambiente, cuáles son las áreas de bosque, ¿no? Cuál es la inversión per cápita del sector ambiental, ¿no? Tienen en cuenta también la funcionalidad urbana, regional, eso quiere decir que empiezan a incorporar en los indicadores para categorizar los equipamientos con los que se cuenta, los servicios, el acceso a servicios, la forma de la población, la estructura poblacional y por supuesto la capacidad institucional. Particularmente revisan el desempeño fiscal y el cumplimiento de requisitos legales, por ejemplo, el cumplimiento de un plan de desarrollo. Y entornos de desarrollo, entonces, nos arroja el siguiente mapa. El 6% de los departamentos es de desarrollo robusto, el 65% de los departamentos es desarrollo intermedio y el 29% es de desarrollo temprano. En términos municipales, tenemos la siguiente tabla. En desarrollo temprano, cerca del 29-30% de los municipios. En desarrollo intermedio tenemos casi el 50%, un poco más del 50%, casi el 60%, y en desarrollo robusto un 6% de los municipios. Miren que ya se empieza a diversificar un poco la mirada sobre estos mapas, y esto es interesante porque, como les contaba el profesor Iván Alonso la vez pasada, cuando se trabaja en diseños de política pública, en formulación, incluso en la implementación, pues hay que incorporar el enfoque territorial, hay que incorporar el enfoque ambiental, el enfoque poblacional, y todo esto lo que hace es precisamente que afinemos nuestra mirada, casi como que fuésemos una especie de acupunturistas. Sobre las competencias de las entidades territoriales, bueno, básicamente tenemos los departamentos, los municipios y por supuesto hacemos parte de un gran Estado nacional, ¿no? Colombia. Desde el nivel nacional y en términos del Ejecutivo Nacional, sus competencias son la de formular políticas, reglamentar, por supuesto, controlar y hacer evaluación de la gestión pública, regular macroeconómicamente el país, tiene competencias en materia de defensa, también de infraestructura, todos los grandes proyectos de infraestructura, parques naturales, por supuesto los parques nacionales, y la ley orgánica también señaló por ahí en un artículo que la nación establecerá lineamientos para los procesos de urbanización y de sistema de ciudades. Este nivel en particular me parece que de hecho puede competir un poco con la visión que se tenía de descentralizar, pero eso se los dejo a ustedes para que lo analicen. El nivel departamental, por supuesto, el departamento coordina, presta asistencia técnica a los municipios, también ejerce funciones de control y evaluación, está a cargo de vías terciarias y secundarias, el tema de la salud y educación, particularmente el tema de educación, como ustedes muy bien lo conocen, los municipios que están no certificados en educación pues son operados, si se quiere, en materia educativa por el departamento. Es el departamento quien asume esas competencias. Y el nivel municipal, la Constitución dice el municipio es la célula básica del ordenamiento territorial colombiano y al municipio le corresponde la provisión de los bienes y servicios, le corresponde ordenar el territorio a través de sus POT o de los planes básicos o de los esquemas de ordenamiento territorial, promover la participación y por supuesto dividir su territorio, organizarlo en función de localidades o comunas o corregimientos o bueno, ¿no? Entonces hay, si quieren, 4 grandes niveles de gobierno: el de la nación, el de los departamentos y municipios. Particularmente la Procuraduría y también el DNP reconoce al distrito con unas competencias que se equiparan entre departamentos y municipios y por eso lo considera como un nivel de gobierno. Pero digamos que el distrito es a nivel municipal, solo que adquiere competencias que también que antes manejaba el departamento, por ejemplo la sobretasa ambiental.
La nación particularmente, como les contaba, tiene como competencia la formulación de políticas y los planes generales, la reglamentación, control y evaluación de todos los sectores, educación, salud, agua potable, saneamiento básico, vías, infraestructura, lo que se les ocurra, ¿no? Todo el tema macroeconómico también, por supuesto. Los departamentos coordinan entre la nación y las entidades territoriales, prestan asistencia técnica, administrativa, de control y de evaluación. Los municipios les corresponde la provisión de manera directa o indirecta de los bienes y servicios que concentran pues en su territorio. Y el distrito pues tiene las competencias de los departamentos y de los municipios. ¿Qué pasa en materia educativa? Esto me gustaría dejarlo en realidad para una conversación con ustedes en el encuentro sincrónico, porque aprenderé más yo de ustedes que al revés, en realidad. Y pues ustedes conocen que la Constitución dice que la nación y entidades territoriales participarán en la dirección, en la financiación y en la administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señale la Constitución y la ley 715, ¿no? Y entonces, justamente pensando en estos asuntos de cómo una entidad territorial se inserta de manera diferenciada en el ejercicio de sus competencias, entonces aparece la certificación o la no certificación. Una entidad que está certificada en educación dirige, planea y presta el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, y administra y distribuye entre los establecimientos educativos de su jurisdicción los recursos del Sistema General de Participaciones. Cuando un municipio no está certificado en materia educativa, pues ¿a quién le corresponde esa función? A los departamentos. De ahí la importancia que ustedes hayan enlazado, por supuesto, en toda esta puesta de su agenda de los PEM con la gobernación del Tolima. Un municipio no certificado, pues, por supuesto, administra y distribuye los recursos del SGP que les sean asignados para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad. 2, el tema del traslado de las plazas y docentes, ¿no? Mediante actos administrativos debidamente motivados. Y, por supuesto, podrán participar con recursos propios para cofinanciar, ¿no? Para cofinanciar proyectos educativos. Esta versión esa posibilidad es interesante porque eso es lo que se busca justamente, cofinanciar para poder ejercer, en este caso es muy esto. Las competencias territoriales se regulan por unos principios: la coordinación, la concurrencia, la subsidiariedad. Por eso cuando aparece la LOD y fomenta los esquemas asociativos es porque empezamos a entender que un municipio y un departamento no puede competir solito y no puede distribuir, digamos, promover el desarrollo de su territorio sin pensar que efectivamente es vecino de otros y que esa vecindad puede generar sinergias y economías de escala. De ahí que es muy importante este asunto de la cofinanciación y de la promoción de esquemas asociativos y de la promoción de agendas supramunicipales como ustedes lo están haciendo. Pues bien, hasta aquí los dejo con este video. Muchísimas gracias por su atención.